Hola, buenas tardes. La prédica que vamos a tratar hoy se llama Atado al pasado. ¿Se han preguntado alguna vez si queremos que Dios nos dé algo nuevo? Seguramente la respuesta va a ser sí. Si hay algo nuevo que el Señor tenga para darnos, todos vamos a estar dispuestos a recibirlo, a aceptarlo. Pero aquí surge una cuestión, porque en algún momento de nuestra vida nos va a tocar decidir, generalmente con las cosas que vienen del pasado, decidir qué queremos hacer, decidir dejarlas atrás. Y ahí es donde entramos en un conflicto, porque generalmente los seres humanos a determinada edad nos resistimos a dejar cosas. Y esas cosas que nos resistimos a dejar generalmente son cosas que nos atan. Muchas de ellas son afectos. Por ejemplo, nos resistimos a que Dios nos quite lo viejo, aquello que lo tenemos fijado por mucho tiempo. Y muchas veces no entendemos que el pasado es pasado, ya está, ya pasó, fue una etapa de nuestra vida, fue una etapa que a lo mejor tuvo cosas buenas, cosas más o menos, cosas no muy buenas, pero es una etapa. De esas etapas hay que sacar las cosas que nos van a construir, cosas positivas, cosas que nos construyen, ¿no es cierto? Y eso es a veces el problema que tenemos, nos resistimos a dejar nuestro pasado. Y al resistirnos a dejar nuestro pasado, lo que estamos haciendo es estar atados al pasado. Muchas veces escucho, hablando con amigos, la conversación de mi ex, refiriéndose a alguien que se ha separado y pasó por un divorcio, pasó por una etapa del divorcio. Cada vez que habla, dice mi ex, y lo sostiene con fuerza, con énfasis. Y cuando yo escucho eso, digo, está bien, quédate tranquila, ya entendimos, tu ex, nadie te lo va a quitar. Pero también viene a mi memoria, ¿no es cierto? Y en el análisis de la conversación, ver que esa persona no puede soltar su pasado, sigue atada al pasado. El pasado es su ex, lo tiene tan firme, tan arraigada en sí mismo, esa persona no lo puede soltar. Y eso es lo malo, porque Jesucristo nos llama a caminar liviano. Y para caminar liviano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos de aquello que nos hace caminar pesado. Y el pasado nos hace caminar pesado, el pasado que no podemos soltar, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace caminar pesado. Cuando escuchamos a personas que tienen tan firme el pasado en ti, vemos que son personas que no logran cortar etapas para poder empezar otras. Y ese es un principio básico. Nosotros, para poder acceder a una nueva etapa futura, una nueva etapa donde Jesucristo sea quien nos guíe, Jesucristo sea quien nos ilumine, Jesucristo sea todo para nosotros, hay cosas que tenemos que empezar a cortar. Y si no lo hacemos, empezamos a trastabillar, empezamos a tener demasiados cuestionamientos, demasiados remordimientos, y es porque no logramos soltar. Si nosotros miramos cada promesa, cada palabra que Dios nos da, siempre nos indica que hay un futuro para nosotros. Pero para poder acceder a ese futuro que el Señor nos da, nosotros tenemos que dejar nuestro pasado atrás. Miren, traigan esto a su memoria. De Egipto se sale rápido. El problema es que muchas veces no sacamos Egipto de dentro nuestro. ¿Se entienden? O sea, es fácil decir, bueno, sí, voy a una etapa nueva. El problema es dejar la etapa vieja, quemarlos. Hay un pasaje donde el pueblo de Israel le cuestiona a Moisés haberlo sacado de Egipto en un momento donde ellos empiezan a pasar hambre.
Y entonces, ahí viene una reflexión muy simple, porque en ese momento Israel lo que estaba haciendo es ver, ver la esclavitud de Egipto como una opción. Muchas veces nosotros inconscientemente también hacemos eso. Tenemos la esclavitud como opción. Siempre que tengamos la esclavitud como opción, no vamos a crecer, no vamos a poder avanzar, porque no vamos a estar livianos, no vamos a enfocarnos en Jesucristo. Todo lo que hagamos siempre va a tener un peso extra, una mochila que estamos llevando que no la deberíamos llevar. Mire, vamos a ver un pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Entonces, con este pasaje lo que vamos a hacer es poder entender bien esto de dejar atrás todo aquello que nos ata. Fíjense, versículo 19 dice: y yendo Elías, habló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él estaba con los 12. Entonces pasó Elías por delante de él, y echándole su manto sobre él, y dejando Eliseo los bueyes, corrió tras de Elías y dijo: te ruego que me dejen besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Y volviendo Eliseo de detrás de él, tomó un par de bueyes, los sacrificó, con los arados de los bueyes coció la carne y dio a la gente, y comieron. Luego se levantó y se fue tras de él y lo ministraba. Fíjense, aquí hay cosas muy importantes en estos versículos para poder entender ese proceso de quemar nuestro pasado y soltar aquello que nos ata. Hasta este momento, según el pasaje, Eliseo no sabía que iba a ser profeta. Él estaba arando el campo, él estaba haciendo lo que sabía hacer, lo que era su vida. Pasa por el lugar el profeta Elías. Pasa por el lugar el profeta Elías. Y miren este detalle. De forma deliberada, el profeta Elías tira su manto sobre Eliseo. Eliseo interpreta esta señal, porque haberle tirado el manto significa que fue elegido, ¿no es cierto? Y bueno, luego la historia transcurre, porque fíjense que empiezan a pasar cosas realmente muy importantes, porque Eliseo va atrás de Elías y le pide ir a despedirse de sus padres, ¿no es cierto?, para después seguir, a lo cual Elías le accede. Pero aquí es donde hay detalles muy minuciosos que es muy importante distinguirlos para poder entender el contexto. Eliseo no solo fue a despedirse de sus padres, sino fíjense lo que hizo. Mató los bueyes, y con el arado, con la madera del arado, los cocinó y le dio de comer a la gente. ¿Qué es lo que hizo Eliseo aquí? Al matar los bueyes y al quemar la madera del arado, quemó su pasado, se deshizo de aquello que lo podía atar en el futuro. Si al transcurrir el tiempo de andar con el profeta Elías, Eliseo se daba cuenta que no era para él esto de seguirlo al profeta, y miraba atrás, lo único que iba a encontrar eran cenizas, porque él quemó todo aquello que lo ataba. Si prestamos atención, iglesia, de eso se trata, soltar las ataduras. Nosotros necesitamos quemar nuestro pasado, necesitamos quemar todo aquello que nos mantiene en el pasado.
Y muchas veces en ese proceso de quemar aquello que nos mantiene en el pasado, nos va a tocar cortar relaciones. Y cuando cortamos relaciones, cortamos con aquellas personas que nos mantienen con una mirada en el pasado. Si nosotros decidimos o tomamos una postura de mirar hacia el futuro, nuestro contacto con las personas que nos mantienen en el pasado tiene que ser mínimo o nulo, porque si no, no vamos a crecer, vamos a seguir atado al pasado. Miren, hay momentos en los cuales nosotros quemamos nuestro pasado y eso es una decisión personal que nos toca tomar. Pero aquí necesita hacer una salvedad. No es lo mismo quemar el pasado que quemar puentes. Los puentes no se queman. Los puentes son las personas, son los afectos. ¿Por qué no se queman los puentes? Porque en algún momento los vamos a volver a necesitar. Vamos a volver a hablar con las personas. Muchas veces esos puentes son nuestros mismos padres inconversos. Entonces, en el proceso de soltar lo que nos ata, cuando quemamos, solamente quememos el pasado, no quememos los puentes. Para terminar, hermanos, no hablemos hoy de nuestros fracasos, no hablemos de las cicatrices, no hablemos de las heridas, no hablemos de las veces que nos fue mal. Mostremos sí nuestras cicatrices, porque las cicatrices deberían ser un orgullo, porque quiere decir que la pasamos mal pero salimos adelante. De ahora en más, miremos el futuro, aunque el futuro sea una bendición, sea la palabra de Dios reflejada en nosotros, que nosotros seamos de bendición para todo aquel que nos escucha, que seamos de bendición en el lugar donde estamos, que se note que la presencia de Cristo está en nosotros en el lugar donde estemos, en el momento que estemos y en el lugar donde el Señor nos necesita. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo los bendigo y declaro que todo aquello que te mantiene atado se rompe. Declaro que todo aquello que te hace viajar pesado lo sueltas para que la presencia del Espíritu Santo anide en tu vida, la presencia del Espíritu Santo se note, te guíe y que las puertas del cielo se abren para que una lluvia de bendiciones y de milagros caigan sobre tu vida. Que Dios te bendiga, iglesia.